Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Regresamos en esta transmisión en vivo con nuestros muy queridos Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denis Dresser. Bueno, con un montón de temas importantes desde luego, pero creo que por muchas razones es importante detenernos en lo que está ocurriendo en Venezuela porque fue realmente un increciendo de reacciones internacionales y nacionales, lo que resultó a partir de que pues una decisión, 2 sentencias del Tribunal de Justicia Supremo de Venezuela, en pocas palabras determinaban que asumiría tareas y funciones del propio Congreso, de la Asamblea Nacional de Venezuela, y todo esto que generó desde luego pues todo un conjunto de situaciones. El fin de semana, y eso es lo que destacamos, el tribunal pues literalmente se echó para atrás o echó marcha atrás, como queramos verlo, modificó las partes sustanciales de esas sentencias y con esas modificaciones sustanciales de esas sentencias, que por cierto el presidente de la Asamblea había roto ante la prensa en un acto de profundo simbolismo, bueno pues finalmente se queda sin efecto lo que había, bueno ya activado todas las alarmas o alertas internacionales y nacionales. Les propongo que enlacemos nuestra señal esta mañana con nuestra colega periodista Luzmeli Reyes, quien nos ha permitido escucharla desde allá en estos días y horas para que nos dé un recuento precisamente de lo que está pasando en Venezuela. Y en un momento más escucharemos a Lorenzo, a Denis y a Sergio con este tema. Gracias, Luzmeli. Te saludamos desde México. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Bueno, pues qué efecto el que causa esta modificación de las sentencias, este echar marcha atrás. ¿Cómo se lee desde allá? Fíjate que realmente las sentencias aclaratorias de las que habló el Tribunal Supremo de Justicia, lejos de aclarar, han enredado un poco más el panorama en Venezuela. Entre otras cosas porque todavía no se tiene acceso a los textos de estas sentencias, y en segundo porque procedimentalmente, dicen los expertos constitucionalistas, no se siguieron algunos procedimientos, entre eso que la Sala Constitucional, la sentencia de la Sala Constitucional no son revisables, y que en este caso ni siquiera se hizo una aclaratoria, sino que se suprimieron, en el caso de una sentencia, se suprimieron el artículo que habilitaba al presidente de la República para dictar las normas que considerara prudentes para manejar un estado de conmoción nacional en caso de que eso se presentara. Y en la segunda sentencia, que la Sala Constitucional asumía las competencias de la Asamblea Nacional. Aunque esos aparte fueron eliminados, el procedimiento, de acuerdo con el Colegio de Abogados, de acuerdo con el magistrado, es un procedimiento írrito, porque las sentencias de la Sala Constitucional, de acuerdo con la ley del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, no admiten ese tipo de revisión, y en este caso no fue una aclaratoria, sino que modificaron la sentencia. Uy, o sea que se puso peor el asunto. Por eso yo creo que, bueno, evidentemente hay materia para que muchas ONGs estén exigiendo la renuncia de los magistrados. Se ha convocado una marcha. Mañana, sí. Es importante que también recordar que el fin de semana la Asamblea Nacional convocó una sesión abierta en una zona de Caracas, y eso terminó convirtiéndose en una gran manifestación donde mucha gente expresaba su molestia, su rabia por lo que está ocurriendo en Venezuela, y a raíz de eso los estudiantes convocaron a una manifestación para mañana martes 4, que se va a reunir en una zona que además es muy emblemática, Carmen, porque fue la zona donde se reunió en el 2014 una gran cantidad de personas, y que se movilizaron hacia uno de las sedes de los poderes públicos, y generó toda una situación de caos en el país. Desde aquel momento, desde el 2014, la oposición venezolana no está autorizada a marchar hacia la sede de los poderes públicos, y ahí le ponen barricadas, le prohíben la entrada, digamos, a la zona de la capital, y lo que se espera, es una situación muy tensa porque aún se están definiendo muchas cosas y están pidiendo permisos, pero los estudiantes y los grupos políticos ya han convocado a esta manifestación.
Pues estaremos al pendiente. Luzmeli Reyes, directora del portal independiente Efecto Cocuyo desde Venezuela, con quien hemos hablado en estos días, y te pido que sigamos hablando porque desde luego hay que seguir muy de cerca lo que está ocurriendo en tu país. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Muchas gracias. A ti, gracias y buenos días. Bueno, vale la pena, Denise, Lorenzo, Sergio, que recuperemos la declaración primero, la declaración que dio el punto de quiebre, que es la declaración de la fiscal de Venezuela, la fiscal general de Venezuela, que bueno, pues al decir estamos frente a una ruptura de orden constitucional, hizo que se replantearan las cosas de esta manera, que ha generado ahora lo que dice Luzmeli. Pero escuchamos lo que el viernes sucedió. Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Bueno, pues esta declaración indudablemente se convirtió en la declaración más fuerte para el tribunal y para el régimen de Maduro, que por cierto, una vez que ocurrió lo que el tribunal reconsideró, dijo lo siguiente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ese día habíamos resuelto de manera impecable conflicto que preocupó al país. Ahí mismo surgió la derecha, enloquecida, que intervenir a Venezuela, estamos listos, vamos a intervenirla. Intervenir a Venezuela, el que ose pisar tierra venezolana recogerá el polvo de la derrota de manos de un pueblo valiente. Bueno, pues este es el clima y el panorama. Denise Dresser, ¿cómo viste todo? ¿Cómo ves Venezuela en este momento? Buenos días. Buenos días, qué placer estar aquí. Hay varias lecciones de este rompimiento del orden constitucional que casi ocurrió, como lo describió la fiscal. En primer lugar, la oposición internacional sí importa. Aquí el hecho de que la Unión Europea, la mayor parte de los países latinoamericanos hubieran vociferado su condena y su crítica a lo que estaba ocurriendo y que hubieran retirado a sus embajadores, sin duda fue importante para que el gobierno reculara. Segundo lugar, ¿por qué Maduro decidió hacer esto? Hoy el Financial Times publica un artículo muy revelador en el que dice Maduro quería lograr 2 acuerdos petroleros con la compañía rusa Rosneft, la que está involucrada de hecho en los escándalos de tráfico de influencias con aliados de Trump. Y necesitaba Maduro para lograr estos acuerdos la aprobación de la Asamblea, que quizá hubiera sido algo muy contencioso. Maduro está en una situación financiera insostenible, una situación crítica. Venezuela, en términos económicos, hoy es un desastre. Escasez de medicina, de alimentos, papel de baño, corrupción a la alza. Pero esta vez el gobierno fue demasiado lejos. Y hay que verlo como lo que es, un ataque a la independencia del poder legislativo. Muchos han llamado al régimen venezolano y lo han criticado por ser populista. Otros lo aplauden por estar cerca de la población, ven ese populismo con ojos más benignos. Pero aquí lo que hemos presenciado es cómo el populismo venezolano, que no necesariamente es antidemocrático, aquí sí ha llevado a una desdemocratización del país. Cuando un líder comienza a ver a las instituciones que son un contrapeso como un obstáculo, ya ahí entramos a una zona de peligro. Y esto empezó a ocurrir desde Chávez, con la destrucción de la independencia del Poder Judicial. Leía yo un artículo de Kurt Wayland, es un experto en populismo, decía, el populismo es una respuesta democrática y liberal al liberalismo no democrático. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? Pues tanto Chávez como Maduro que han buscado
argumentar que todos los problemas que el país tiene son producto de élites antidemocráticas, irresponsables, impunes, lo cual en su caso, y podríamos decir en el nuestro y en el de muchos países latinoamericanos, es totalmente cierto. Pero eso ha permitido que líderes fuertes regresen, se impongan, digan que gobiernan para y por el pueblo, y lamentablemente convierten a sus procesos políticos, como hoy es el caso de Venezuela, en un juego suma cero, en el que el líder enfrenta a la voluntad popular versus cualquiera que se le oponga. Jueces, periodistas, líderes de oposición, y en este caso era la Asamblea Nacional. Siempre habrá una tensión entre populismo y democracia representativa, pero lo que hemos visto en Venezuela ya es muy preocupante. Un líder populista que le devuelve el poder al pueblo en términos retóricos, pero acaba consolidando el poder para sí mismo. Y por eso el culto a la personalidad, por eso gobiernos que no gobiernan con base en las reglas, sino en el apoyo popular. Y cómo van desmantelando instituciones que deberían colocarle cercas importantes, porque la democracia funciona eso, con base en contrapesos. Y la lección creo que hoy de Venezuela es que si no hay contrapesos, el populismo, por más bien intencionado que sea, va a acabar volviéndose autoritario. La importancia de mantener instituciones y fortalecer instituciones que aseguren, fomenten la representatividad y los contrapesos. Porque si no, lo que hemos aprendido de Venezuela ya en los últimos años y sobre todo en los últimos días es el peligro de que el populismo, si no tiene pesos y contrapesos, se vuelve autoritario. Pues ahí estamos con esta Venezuela. Sergio Aguayo, ¿cómo has visto pues del viernes para acá? Bueno, de los últimos años, pero particularmente del viernes para acá, que es en donde la fiscal da esta declaración, donde el fin de semana escuchamos la revisión de las sentencias. Acabamos de escuchar a la colega venezolana periodista que dice, bueno, aquí ya se puso peor la interpretación jurídica de lo que hizo el tribunal. En fin, trae un lío en esa materia. Pero ¿cómo lo ves desde acá, Sergio? Mira, Carmen, buen día a ti, a Denise, a Lorenzo. Lo enmarcaré en la historia de Venezuela y de la cuenca del Caribe, porque desde hace décadas Venezuela es un país cargado de efervescencia política, pese a nadar en un mar de abundancia petrolera. Es uno de los países con mayor renta petrolera y, sin embargo, no ha logrado consolidar las instituciones. En esa característica la recupero para recordar que en la cuenca del Caribe, en los 25 países de la cuenca del Caribe que compartimos, por cierto, se están gestando crisis de diferente tipo. La venezolana es bastante peculiar, bastante diferente a las dificultades o problemas que tenemos los diferentes países, y en realidad, por una razón o por otra, los 25 países estamos en esta etapa sujetos a reajustes bien profundos. Venezuela combina una inestabilidad política sistémica agravada por una polarización que llega a niveles poco comunes en el resto de la cuenca del Caribe. No logro pensar en algún otro país en donde haya una división tan tajante, que no es nueva, por cierto, que tiene décadas gestándose, y que tiene como una de sus causas principales, y es ahí donde debemos tomar lecciones, la pobreza de la clase política. Una y otra vez los venezolanos han sido incapaces de lograr gestar un consenso nacional en torno
a temas tan fundamentales como el modelo de país o la gestión de la renta petrolera. Estos desequilibrios políticos sistémicos, esta polarización se está agravando por otro hecho. Venezuela está convirtiéndose en un espacio privilegiado para la expansión del crimen organizado. Se ha convertido en puerto de salida para la cocaína colombiana que va hacia Europa fundamentalmente, y en ese sentido tenemos uno de los polos de afectación del resto de los países más importantes. Qué bueno, Carmen, que estás dedicándole suficiente tiempo y atención a lo que está pasando en Venezuela. A veces tendemos en México a vernos demasiado al ombligo y a olvidarnos que no solo influye en nuestro país lo que pasa en Estados Unidos, sino también lo que sucede en otros países. Y en la cuenca del Caribe, Venezuela tiene un potencial de influir negativamente en algunos países de la cuenca del Caribe y en Colombia para empezar. Pues así están las cosas según el punto de vista de Denise y de Sergio y lo que escuchamos de nuestra colega periodista Lorenzo Meyer. ¿Cómo ves tú esto que está ocurriendo? Que bueno, es un acumulado, pero realmente del viernes para acá, pues con un aceleramiento de la crisis, digamos, venezolana. Bueno, para empezar, qué bueno que el tribunal dio marcha atrás. Ya la colega venezolana dijo que esto se llena de problemas jurídicos, pero de momento sí, realmente paró la crisis. Ahora, para no repetir lo que ya dijeron Denise y Sergio, me es difícil no meterme en los mismos temas, pero Venezuela es un caso que me recuerda un poco a la Argentina, Carmen. Son países que tienen una enorme cantidad de recursos naturales. Venezuela desplazó a México allá por los 1920 como el principal país petrolero de América Latina. Su petróleo ligero era mucho más fácil de sacar alrededor del lago de Maracaibo que México. México declinó entonces como parte interesante del mundo petrolero. Venezuela se subió, y junto con ese petróleo se subieron también los males políticos, las dictaduras. Al final, Pérez Jiménez es echado del poder y hay una oportunidad para Venezuela de que los partidos de la democracia política normal se hicieran del poder y transformaran Venezuela. Fueron muy irresponsables, como dijo Sergio. No gobernaron bien ninguno de ellos y empezaron los problemas de la renta petrolera que no llegaba a las clases populares venezolanas. De ahí finalmente la presencia de Chávez, el populismo que le llama Denise. Denise dice que es un populismo que se apoya en la masa popular, pero no hace caso a las reglas. Bueno, en cierto sentido, eso es lo que pasó en la Argentina también. En esa Argentina tan rica, tan prometedora al principio del siglo XX, y que luego se ha ido quedando en una mediocridad que no merece, que tenía elementos mucho más importantes para salir como un gran país latinoamericano, pero que su clase política la dejó en esa mediocridad. Los venezolanos han estado desaprovechando su petróleo, como ahora lo desaprovechamos los mexicanos, también por las mismas razones, por una clase política irresponsable, mediocre y corrupta. Si el populismo es aprovecharse de las masas sin hacerle caso a las reglas, bueno, en México últimamente estamos en el otro extremo. Se interpretan las reglas y no se tiene ningún apoyo popular, según las últimas encuestas.
ese apoyo no existe, pero están las reglas, puras reglas. Es tan malo lo uno como lo otro. El dilema de Venezuela no está resuelto. Si Maduro finalmente cae, desaparece, esa derecha, esas clases medias que invocan las reglas, y tienen razón en invocarlas, supongo yo, pero son también las herederas de aquellos grupos políticos, de esos partidos tradicionales que no supieron hacer buen uso del poder. Volvamos al momento presente. Ahora no hay guerra fría. Estados Unidos no se mete como se metió antes. Se metió apoyando a Pérez Jiménez, se metió todo el tiempo en la política venezolana cuando la revolución cubana impactó en Venezuela y le dio apoyo a la derecha venezolana. Ahora Venezuela está en cierto sentido libre de la intervención norteamericana. Hay la otra intervención, la que habló Denise, de Europa y de América Latina, diciendo no, ya no estamos para que un poder, el poder ejecutivo, disuelva al poder legislativo con apoyo del poder judicial. No estamos para eso. Pero ¿para qué está Venezuela entonces? ¿Dónde va a salir? Aquí el punto quizá más importante lo tiene el ejército, que fue el apoyo de Chávez. Y sobre todo después del momento en que intentaron tirar a Chávez y no lo tiraron, el ejército, Chávez como parte de ese ejército, lo convirtió en su gran apoyo. Maduro no es militar, pero ha tenido el apoyo del ejército chavista. Sin embargo, ahora se hacen las preguntas, ¿dónde está el ejército? No se ha pronunciado ni en favor ni en contra, se ha quedado muy silencioso. Ese actor es clave, y cuando el ejército tiene el poder de decisión, Carmen, creo que es un indicador de la debilidad de todo el aparato institucional, y ahí metemos nuestro propio problema. Cuando el presidente en México dice que el ejército es la institución de instituciones, o sea que es la institución más fuerte de todas, bueno, aquí también tenemos ya ese problema, no como en Venezuela, pero hoy por hoy la decisión del ejército es fundamental. Hasta ahorita parece quedarse con Maduro, pero sin entusiasmo, sin el apoyo abierto, vibrante, de que este ejército está con Maduro porque Maduro está con el pueblo, etcétera. No, está más bien a la expectativa. Entonces, la moneda está absolutamente en el aire. Yo me temí al final de la semana que esto sí ya fuera la destrucción del orden. No lo es, pero tampoco es la consolidación de nada.